23, y la liturgista de esta noche lo es la hermana Águeda Jaime. Águeda, que el Señor te continúe usando con mucho poder, porque sabemos que lo que traes en esta noche viene del Creador. Dios te bendiga, Águeda. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Y felicidades a todos los que hemos visto. Así que en esta noche vamos a dar este culto de oración desmenuzando y vamos a leer el Salmo 9 del 1 al 2. Lo lee mi esposo. Ok, vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Gracias, hermano. ¿Me oyen? Amén, te escuchamos, Águeda. Okay. Pues vamos ahora a tener un llamado a la adoración, dándole gracias a Dios por las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas y glorificándolo, porque solamente Él merece gloria y honor. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos en esta hora hermosa, Padre, en que tú, Señor, nos convocas a través de esta plataforma para honrarte, bendecirte y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Dios mío, por cada experiencia, Señor, que vivimos en ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de primicia, Dios mío, que hemos pasado sentado a tus pies, oyendo tu palabra, enseñándonos, Dios mío, lo que debemos hacer en cada momento de nuestras vidas, Dios mío, servirte, honrarte y glorificarte. Quédate en esta noche con nosotros y bendice todo tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener ahora un himno especial, no sé si Michelle lo puso. Sí. Ajá. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Sí. Nueva, cántalo a él. Pon en mí tu corazón. Apagamos la luz. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a echar, pon tus manos en tu corazón y dilo, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, necesita más de ti. Gloria a Dios. Gracias, Michelle, por esta hermosa alabanza. Una alabanza que reconocemos que todos necesitamos del Señor, porque solamente Él conoce nuestro interior y nuestros pensamientos y los sentimientos que tenemos con Él. Tendremos ahora una oración por nuestra hermana Rose. Rose está ya cogiendo frío, pero se comprometió a orar. Así que ella va a orar por la programación para nuestra iglesia en este año que acaba de empezar. Rose. Amén.
Hermano, que se te bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, para poner, Señor, en tus manos toda la programación de la iglesia local, Señor, de la iglesia en general. Te pido, Señor, que a través de ti, Señor, nuestras obras, Señor, sean de agrado, Padre amado. Sí, El plan, Señor, de cada ministerio, Señor, está puesto en tus manos, Señor, de la iglesia local, Señor, tanto de la iglesia completa, mi Dios, desde el pastor general, Señor, hasta el ujier, mi Dios amado. Te pido por cada uno de ellos, mi Dios, Señor, porque también en tu plan está, Señor, este viaje misionero, Señor. Bendice a cada misionero, Señor, en esta hora, Padre amado, que tu palabra, que tu luz, Señor, sea de trastoco en cada corazón, mi Señor. Te pido por ellos, Señor, por cada misionero, Señor, por cada persona ministrada, Señor, en ese lugar, Señor, que nosotros no estamos allí, Señor, pero a través de esta oración y de la cual cada persona hace, Señor, personal, estemos allí presentes con ellos, Señor. Que nuestro abrazo solidario, Señor, que nuestra oración, Señor, esté con ellos, Padre amado, pero sobre todo, Señor, que tú estés en medio de ellos, mi Dios, Señor. Te pido, Padre amado, así, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo año 2023, mi Señor. Que ponemos de ti, Señor, todo lo que esté en nuestro corazón, mi Señor, para hacer con cada ministerio, Señor, y en la vida personal de cada uno de nosotros, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque en lo poco, Padre amado, Señor, tú siempre estás con nosotros, Señor. No necesitamos mucho, Señor, porque dentro de lo poco, Señor, tú estás con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que no nos dejes, Señor, así como estuviste con nosotros en el 2022. Quizás para el mundo fue un caos, Señor, pero para nosotros eres la esperanza, Señor, que hace de venir y que te haces presente, Señor. Que tu palabra, mi Dios amado, Señor, es luz, Señor, en medio de cada oscuridad o de cada circunstancia, Padre amado. No hay plan, Señor, que ya tú no sabes lo que esté plasmado, mi Dios, porque no es para el mundo, Señor, es para ti, Señor. Es para darte gloria y honra a ti, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que ya en este empezar de culto desde las 7 de la noche, mi Dios, ya tú estás presente en cada hogar, mi Dios amado, Señor. Toca cada vida, mi Dios amado, y toca cada corazón, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, nos sintamos transformados en este nuevo año, mi Señor. No como nosotros queremos, Señor, sino como tú has de querer. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Rose. Dios te bendiga. Disfruta tu viaje. Amén, amén, Águeda. Gracias, gracias, amén. Vamos a tener una segunda oración por la hermana Yomari, por los enfermos, la familia pastoral y la pastora en su viaje misionero. Así que la pastora está llenita de la gloria de Dios y de la presencia de él allá. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Oramos. Bendito es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Santo eres, Padre. Te glorificamos, Padre Santo, y te adoramos en esta noche, Señor amado. Y te damos gracias por lo que de gracia, Señor, comenzamos a recibir, Señor amado, desde el tiempo de las primicias. Gracias por hablarnos, Señor amado. Gracias por darnos pastos frescos, Señor amado, para comer, para que nuestra alma se alimente, Señor amado, y se fortalezca. Gracias, 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 Señor amado, porque tú sacas primero de tu tiempo para nosotros, Señor amado, y esperas que sea recíproco, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esa línea de reciprocidad por agradecimiento, Señor, del amor y la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, mi Dios. Mira, mi Señor amado, en esta noche vengo ante tu presencia, Dios eterno, presentándote los enfermos, Señor, dentro y fuera de la congregación. Espíritu Santo de Dios, esa sangre, Señor amado,
que brotó allí en el madero, Señor, por la cual dice tu palabra, mi Dios, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Es la misma sangre que sigue vigente, Señor amado, es la misma sangre que hoy día sigue haciendo milagros y prodigios, Señor amado. Así te pido, Señor, que tú te pasees, Señor amado, en la vida de cada persona que se sienta quebrantada de salud, Señor, en sus casas, Señor amado, en los hospitales, Señor amado, en centros de cuidado, Señor amado, en la calle, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que te pasees en medio de ellos, que tú les permitas, Señor, tocar el borde de tus vestiduras y que de ti una vez más, oh Padre amado, salga virtud sanadora para cada uno de ellos, Señor amado. Haz milagros creativos, Señor amado. Haz milagros de restauración en las almas, Señor amado, que andan sin rumbo, Señor amado, y sin salvación, Señor amado, que tengan la oportunidad de sanar y conocerte, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Padre Santo, te pido también, mi Dios amado, que sea tu mano, Señor amado, con Iria Evelyn, Señor amado, allí en su casa. Espíritu Santo, si es tu voluntad, haz la obra, Señor amado, y levántala si es tu voluntad, Señor amado. Si no, mira, mi Dios, dale alivio, Señor, a ese cuerpo quebrantado, Señor, así mismo, Señor amado. Te traigo a Leila, Señor, y sus diálisis, Señor, a Giselle y su tratamiento. Seguimos orando por Anet, por Priscila, su otra amiga, Señor amado. Por tanto, Señor, mi papá, Señor, tú tienes el control de todo, Señor amado. Tú eres su hacedor, Señor amado, y tú sabrás en qué tiempo has de hacerlo, porque tu voluntad es perfecta, Señor amado. Nunca llegas tarde ni llegas temprano, llegas en el momento justo, Señor, para testimonio y la gloria de tu nombre, oh Dios amado. Te pido, Señor amado, por la pastora, Señor amado, y el viaje misionero. Oh Espíritu Santo de Dios, tú los has llevado, Señor, de Puerto Rico a la República Dominicana con bien. Tú has sido ese guía, Señor amado. Te pedimos que continúes abriendo caminos, Señor amado. Ellos no tan solo se limitan a la comunidad de Jobo Dulce, Señor amado, donde hay unas expectativas para ayudar a esa comunidad, sino que van más allá, Señor amado, van hasta Haití. Yo te pido, Señor amado, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor amado, y tú derrames bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, Señor amado. Cancelamos todo plan antagónico de las tinieblas, Señor amado, que se interponga para que tu obra sea hecha, Señor amado. Yo te pido, oh Padre Santo, que tú bendigas sus pies, sus manos y su boca. Dice tu palabra que benditos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, Señor amado. Úngelo, Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, Señor amado. Suple toda necesidad que haya, Señor amado. Que ellos vean tu mano de día y de noche, Señor amado. Y así como fuiste columna de nubes en el desierto para sombras, Señor amado, para el pueblo de Israel, y columna de fuego para alumbrar el camino, así mismo te pedimos que seas con cada uno de ellos, Señor amado. Que tú impartas discernimiento y sabiduría, oh Dios amado, en ellos. Que tú pongas la palabra justa, palabra sazonada con sal del cielo, Señor, para sanar y restaurar almas, oh Padre Santo. Bendito Te pido también, Padre Santo, que seas tú de manera especial, Señor amado, permitiendo que ellos puedan, Señor amado, poner esas placas, Señor amado, que con tanto anhelo deseaban para esa comunidad de Jobo Dulce. Y a cada una de las personas que allí habitan, Señor amado, permite que el pan, Señor, llegue a su mesa, Señor amado. Que no se quede ninguno sin comer y sin vestir, oh Padre amado. Que no se quede ninguno sin sentir el abrazo de tu Espíritu Santo, oh Dios. Esto no se hace para vanagloria, Señor amado, sino para la gloria de tu nombre, Señor amado, y para bendecir, oh Dios. Te pido, Señor, por la familia pastoral, Señor amado. Te pido que esa misma gracia que los cubre a ellos, Señor amado, cubra a Ubi, a Víctor Manuel y a Dilén, donde quiera que estén, Señor amado. Señor, derrama de tu bendición sobre ellos, Señor amado. Cuida sus entradas y sus salidas, Señor amado. Suple las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Derrama salud y fortaleza sobre Ubi, Señor amado. Bendícelo, Señor, porque lo que Él hace, Señor, siempre lo hace pensando que es para bendición, Señor amado. Y lo hace con mucho amor, Señor amado. Mira a Dilén, Señor, allí en su lugar de trabajo, Señor amado, y donde quiera que ella se pare, Señor, le has dado
dado gracia, Señor amado. Asimismo que esa gracia pueda alcanzar, Señor amado, a todo su entorno, Señor, y ella pueda ser más que de bendición para los que le rodean, Señor amado. De igual manera te pido por Víctor, Señor amado. También te pido que lo guardes, Señor amado, y lo bendigas, Señor amado. Señor, que los guardes a los tres, que los escondas en el hueco de tu mano, Espíritu Santo, de donde nada ni nadie los puede arrancar, oh Padre amado. Y que tú, Señor amado, seas su guía en todo momento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, yo pongo todas cosas en tus manos, sabiendo que tú eres el Dios que hiciste, que haces y que seguirás haciendo, oh Dios amado, porque tu brazo de misericordia no se ha acortado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Yoma. De verdad que estamos esta noche todos llenos de la presencia del Señor. Le damos gracias a Dios por este culto, estas devociones, estas oraciones, de la parte de Judy, así que todos hemos sido bendecidos. Vamos a pasar a la segunda parte, desmenuzando la palabra con la hermana Judy. Dios te bendiga, Judy. Amén. Empezamos nuestra escuela bíblica de la noche de hoy. El título de la lección es Dios promete escuchar y perdonar. Le encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 22. Pero antes de comenzar, vamos a presentar la escuela bíblica en oración. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, estamos nuevamente ante tu presencia, Padre, para agradecerte este tiempo maravilloso, Señor, que hemos tenido contigo. Sabemos que tu Espíritu se ha paseado, Dios Todopoderoso, por medio de nuestros hogares, Señor, y que aún continúa con nosotros. Padre, te pido que seas tú quien dirijas, Padre, esta escuela bíblica, Señor, que sea de bendición, Padre, porque habla de tus promesas, Señor, para nuestras vidas. Que bendiga, Señor, a todo aquel que necesite ser escuchado. Que ese que necesite ser escuchado entienda que tú perdonas, Señor, y que tú cumples, Padre Santo, los pactos que tú haces con tu pueblo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén. El texto áureo de la lección de esta noche: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Antes de entrar de lleno en la clase, me gustaría que alguien que tenga el expositor o su Biblia pueda leer los versículos que se van a estudiar esta noche en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 22. ¿Lo puedo leer, Judy? Claro, gracias. Hermano, que el Señor, de 12 al 22 lo leo. Sí, 7 del 12 al 22. Que el Señor les conceda una bendición. Amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pasté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón
que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está excelsa será espanto todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Edwin. Esta lección abre una nueva unidad de estudio, las promesas de Dios, bajo el tema de las tinieblas a la luz. En esta unidad de estudio nos alejamos de los relatos sobre el nacimiento de Jesús y consideramos varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. El texto que sirve de base a nuestra lección proviene del segundo libro de Crónicas. Crónicas 1 y 2 son los libros que presentan la historia global del pueblo de Israel desde Adán hasta la época del rey Ciro de Persia, de manera cronológica. Vamos a ver entonces los objetivos de esta noche. Si me cambia Michelle, muy bien. Tenemos los objetivos. Afirmar que Dios invita a las personas de fe a entrar en una relación de pacto en la cual ambas partes asumen libremente responsabilidades mutuas. Definir el concepto pacto desde la perspectiva de la teología bíblica. Explicar la importancia de la oración y de la adoración para el crecimiento espiritual. Tenemos el vocabulario. Si alguien quisiera leer lo primero que aparece en el vocabulario, que es Salomón. Yo lo puedo leer. Gracias, Ire. Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Salomón, también llamado Jedidías, hijo del rey David y Betsabé, tercer y último rey del Reino Unido de Israel. Durante su reinado, la nación alcanzó su máxima expansión geográfica y material. Fue un hombre sabio y construyó un gran templo. Un gran templo para el Señor. La tradición le atribuye el libro de la sabiduría. Falleció a los 60 años. Reinó en Israel durante 40 años. Tenemos la próxima palabra, que es langosta, que es insecto del orden ortóptero. Se distingue del saltamontes por su comportamiento gregario y por moverse en enjambre. La invasión de langostas es una imagen de juicio o castigo. Tenemos también la palabra decretos, declaración pública hecha por un monarca o cuerpo gobernante que tenía fuerza de ley, típicamente dicha en voz alta y posteriormente promulgado en forma escrita. Antes de comenzar y de entrar de lleno a la clase, el autor de la lección nos está invitando a tener un conocimiento más profundo de lo que significa pacto. Y luego de esto, el antecedente de lo que sucedió antes de llegar al punto en el que estamos dentro de la dedicación del templo de Salomón. Pacto es un acuerdo, convenio o contrato entre dos partes. Las partes pueden ser personas o grupos. El pacto se realiza por ambas partes de manera libre y voluntaria. De lo contrario, el pacto no es válido. En el Antiguo Testamento podemos ver que un vasallo era una persona que reconoce a otra por superior o tiene dependencia de ella. De ahí viene la palabra vasallaje. Y generalmente el vasallaje era cuando un reino más fuerte protegía a un reino más débil. Y esta protección se daba a cambio
de un beneficio, o sea, ambos reinos hacían un pacto, o era consecuencia de una conquista. Un reino fuerte conquistaba a un reino débil y entonces no destruye el reino. Lo que le decía al reino, tú puedes continuar existiendo, pero tú me vas a pagar impuestos. Y a cambio yo te voy a dar protección, pero yo voy a estar por encima de ti. Y eso era un pacto que se hacía en la antigüedad y que aparece registrado también en el Antiguo Testamento. En las Escrituras vemos dos grandes pactos. El pacto de Dios con el pueblo de Israel, que es lo que vemos a través del Éxodo. O sea, la historia del camino que tuvo el pueblo para salir de esclavos de Egipto y llegar a la tierra prometida. Pero sabemos que este pacto viene desde antes, ¿no? Porque se origina del pacto que hizo Dios con Abraham. Porque el pueblo de Israel es descendencia de Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto es perpetuo. Y entonces se desarrolla y llega quizás a su máxima expresión cuando Dios reitera y afirma nuevamente este pacto con el pueblo de Israel. En las Escrituras tenemos también el nuevo pacto, que el nuevo pacto es mediado por la obra de Jesucristo. En el Antiguo Testamento recoge el antiguo pacto, que era el pacto del pueblo de Dios con Dios, de Dios con el pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento recoge el pacto mediador con la sangre de Jesucristo, que es el pacto bajo el cual nosotros estamos. En el Antiguo Testamento se registraron pactos menores entre Dios y personajes menores, tales como Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Salomón, entre otros. Esta lección se enfoca en el pacto de Dios y Salomón. En un segundo lugar, debemos recordar la historia que llevó a la construcción del templo de Salomón. Y antes de continuar, les reitero que esta es una clase abierta. Usted puede opinar, hablar, comentar en el momento que usted lo quiera hacer. Abre el micrófono y expresa lo que usted desee que sea para edificación y de todos nosotros. Pues bien, tenemos entonces la historia de cómo se construyó el templo de Salomón. Según registran las escrituras, el rey David conquistó la ciudad de Jebús, que por siglos había estado en manos de los jebuseos, y la convirtió en Jerusalén, capital del Reino Unido de Israel y Judá. Sabemos y todos conocemos en la historia que el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Luego, el trono lo heredó, lo recibió David, y en ese momento que David recibió el trono, el reino estaba dividido, porque la tribu de Judá había decidido en un momento dado no apoyar a la descendencia de Saúl, porque cuando Saúl murió, David no recibió el trono inmediatamente. Pasó un tiempo, y en ese tiempo, esta tribu se separa de las otras 11 tribus, va donde David y le dice a David que quiere que él sea su rey. Entonces tenemos dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, una vez que muere el descendiente de Saúl, que estaba en el trono de Israel, estas otras 11 tribus van donde David y le dicen que quieren que él sea entonces el rey de las 12 tribus. Y aquí entonces se unifica el reino y David entonces asume el trono. Cuando él asume el trono, él determina que hay que buscar una ciudad que sea un punto intermedio dentro de las 12 tribus para ahí fundar la capital de la nación de Israel, porque él entendía que de esa manera iba a ser más fácil el gobierno y la administración del territorio de Israel. Entonces había una ciudad que se llamaba Jebús, que era en una colina, y nunca había podido ser conquistada porque era una ciudad fortificada en una colina y nadie lograba llegar a ella. Pero David se las ingenió y buscó la manera, conquistó esta ciudad y la convirtió en lo que hoy conocemos como Jerusalén.
Una vez que él comienza a vivir en este lugar, él decide traer el arca del pacto. Sabemos por la historia que hemos estudiado que el arca del pacto durante todo el proceso del éxodo estuvo en el tabernáculo, en una carpa, corriendo por todo el desierto. Cuando las tribus entran a la tierra prometida, todavía el arca continuaba en una carpa, en una casa de campaña, en un terreno, porque nadie le había construido casa a Jehová. Entonces David siente esta inquietud y le dice al profeta Natán que él quiere construirle casa a Jehová, porque él como rey vivía en palacio de cedro, pero Dios estaba en una carpa en el campo. Y entonces Natán originalmente le dice, el Señor está contigo, dale para adelante, tú quieres hacerlo, pues hazlo. Pero el Señor se le revela a Natán y le dice que vaya donde David y hable con David y le diga que él no va a ser el que va a construir el templo, porque él a través de su vida como militar derramó mucha sangre y sus manos estaban manchadas de sangre y él había participado en demasiadas guerras. Y Dios le dijo a Natán que él quería que quien construyera su casa fuera un hombre de paz. Pero él le dice a David que un heredero suyo que saldría de él, que heredaría el trono, sería el que construiría la casa de Jehová. Pasa el tiempo, muere David, Salomón asume el trono y entonces una vez que a Salomón asume el trono, comienza la construcción del templo. El templo se tardó 7 años en ser construido. Una vez que se construye el templo, empieza entonces el proceso para traer el arca del lugar a donde estaba y asentarlo en el lugar santísimo dentro del templo. Y dentro de este proceso pues hay toda una ceremonia que dura muchos días, muy fastuosa, que está descrita en las crónicas. Y una vez que se hace esto, que entra el arca al templo, pues comienza entonces la dedicación del templo que nosotros conocemos como el templo de Salomón. Nos dicen las escrituras que en Segunda de Crónicas 5, de 13 al 14, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando el arca fue entrada al templo, al lugar santísimo, esa nube de la que sabíamos que siempre estaba con el pueblo de Israel en el desierto, se asienta en el templo, porque esa nube es lo que representa la gloria de Dios. Y al hacer la dedicación y el Señor entrar en la casa, Él está aceptando que Él va a estar allí, que Él se siente agradado con lo que Salomón ha hecho y Él está allí. Y entonces en ese proceso de la dedicación ocurre algo y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos entonces a leer los versículos 12 y 13 de la lección de esta noche. Por favor, alguien que los pueda leer. Los leo. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencias a mi pueblo. Palabra de Dios. Gracias, Yomari. Aquí vemos que Salomón
cumplió el proceso de dedicar el templo a Dios, que eso lo podemos leer más en detalle en Segunda de Crónicas 6, del 1 al 7 y versículos 10. Aquí nos describe cómo se realizó la ceremonia, los sacrificios que se hicieron, las oraciones que se hicieron para dedicar el templo y consagrar el templo a Dios. Luego de la dedicación, Salomón esa noche tuvo una profunda experiencia espiritual. Dios le habla y le propone un pacto. Si el pueblo obedece a Dios en todas las leyes y mandamientos, Dios promete amar, bendecir, prosperar, cuidar y proteger a la nación. Si el pueblo no cumple el pacto de Dios, Dios castigará con plagas y la destrucción de las cosechas. Aquí vemos cómo el Señor está haciendo un pacto directamente con Salomón, porque él ya había hecho un pacto con David, y el pacto que había hecho con David era que un heredero suyo se iba a sentar en el trono y era el que le iba a construir casa. Pero ahora le está haciendo un pacto directo con Salomón, donde él está diciendo a Salomón que él acepta la oración, las peticiones que hizo Salomón en el proceso de la dedicación, y le está contestando a esta petición que hizo Salomón, y hizo entonces este pacto. Y el pacto lo que nos habla es de la providencia que Dios tiene con su pueblo cuando el pueblo cumple todas las leyes y todos los mandamientos que ya tenían en conocimiento de siglos que el Señor le había dado. Y él pues vuelve y reitera la promesa que le hizo al pueblo de Dios desde el principio, que de prometer, que lo va a amar, que lo va a bendecir, que lo va a prosperar y que él va a cuidar y proteger a la nación. Como sabemos, que está ya sentado en la historia, Salomón tuvo quizás el reinado que se conoce como el tiempo de oro de la nación de Israel, porque fue un reinado de paz. Fue un reinado donde pues no hubo guerras, donde hubo mucha prosperidad, donde todo se desarrolló, el pueblo prosperó en todas las artes, en la ciencia, en todas las formas posibles. Y el Señor pues reitera este ofrecimiento, este pacto que hizo con su pueblo. Alguien por favor que lea el versículo 14. Yo lo puedo leer. Gracias, Iri, mis lectores oficiales. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus males caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Aquí se comparte la buena noticia. El Señor sabe y conoce a su pueblo. Y él sabe que aunque él está haciendo un pacto con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel más tarde o más temprano va a volver otra vez a romper ese pacto. Y él le está diciendo a Salomón que si el pueblo se humilla cuando rompa el pacto, reconoce su pecado y se arrepiente, Dios escuchará, perdonará sus pecados y prosperará en todo. El Señor le está diciendo y está haciendo el compromiso, o sea, el Señor de toda la tierra que no nos debe nada, que no tiene necesidad de ofrecernos nada, de prometernos nada, de hacer nada por nosotros. Le está diciendo a Salomón que él sabe que su pueblo va a pecar, pero él tiene la solución, que si este pueblo reconoce sus pecados y se humilla, él va a volver a restaurar, va a perdonar, va a prosperar y va a echar al olvido los pecados del pueblo de Israel. Y el versículo 15 nos dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Dios le asegura a Salomón que va a escuchar todas las oraciones que se eleva a él en el templo. ¿Y saben qué? Esta promesa todavía está hoy en día. Él escucha todas nuestras oraciones. Así como él hizo ese pacto con Salomón, todavía ese pacto hoy en día está vigente.
y todavía Él escucha nuestras oraciones. Pero en este caso le está diciendo a Salomón, yo estoy aquí, yo voy a escuchar todas las oraciones que se eleven a Él en el templo, porque su gloria va a descansar en el templo. Por lo tanto, ya la gente va a tener un lugar donde ir a presentarse ante el Señor y poner sus peticiones ante la consideración del Señor. Versículo 17, del 17 al 22. ¿Quién los quiere leer? Yo, Judy. Gracias. Del 17 a 22. Ok. Y si tú andas delante de mí, como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y lo adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Palabra de Dios. Gracias. Dios promete bendecir a Salomón si el rey actúa con humildad. Dios promete que bendecirá a Salomón como bendijo a David durante su reinado. La promesa incluye levantar una dinastía. Dios ya le había hablado a David y le había dicho que en el trono de Judá siempre iba a haber un descendiente de la casa de David. Y él está reiterando esta promesa a Salomón. Le está diciendo que si tú actúas con humildad, tú sigues mis mandamientos, tú me haces caso, yo te prometo que habrá una dinastía, o sea, por el resto de la eternidad habrá algún descendiente tuyo sentado en el trono de Judá. Pero si me desobedeces, causarás la destrucción del templo de Jerusalén. Ese templo tan hermoso, tan magnífico, que habían tardado tanto tiempo en construir, que habían invertido tanto oro, tantas perlas, tanto, iba a terminar siendo añico. Menos de ¿cuánto? 300 años después. Porque resulta que el rey Salomón, con el paso del tiempo, se le olvidó la promesa, el pacto, y comenzó a permitir que dioses ajenos entraran a la tierra cuando empezó a casarse, que si con la egipcia, que si con la persa, que si con la otra, que si, y a permitir que estas mujeres construyeran templos a dioses ajenos dentro de la tierra de Israel. Y esto trajo como consecuencia que se perdiera el templo de Salomón, porque lo que el Señor le prometió, lo que el Señor le ofreció, a él se le olvidó. Y comenzó entonces a desobedecer a Dios. Y esto es la parte histórica, ¿no?, de las escrituras. Vamos ahora a la aplicación en nuestra actualidad. Dios se relaciona con la humanidad por medio de pactos.
En la Biblia encontramos dos grandes pactos: el pacto entre Dios y el pueblo de Israel y el nuevo pacto mediado por la obra de Jesucristo. ¿Es posible entrar hoy en una relación de pacto con Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Quisiera que alguien me buscara Romanos 10, versículos del 8 al 10, para tener una respuesta a esta pregunta. Primero que le encuentre, por favor, que le dé lectura. Lo tengo, Judy. Gracias, léelo, Andrea. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Palabra de Dios. ¿Es posible entrar hoy en una relación de pacto con Dios? ¿Todavía Dios hace pactos con su pueblo? Nos dice Romanos que sí, que aún hoy en día nosotros podemos entrar en una relación de pacto con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, siempre y cuando nosotros reconozcamos en nuestro corazón y lo declaremos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador, porque ese es el nuevo pacto, el pacto que se manifiesta por la obra de la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Y ese es el pacto que está con nosotros y que va a estar con nosotros hasta el día de la venida de nuestro Señor. Nosotros podemos hoy en día hacer ese pacto con nuestro Dios. Podemos hacerlo en el reconocimiento de que somos pecadores, de que necesitamos el sacrificio de Jesucristo para nosotros ser salvos. Y entonces el Señor establece un pacto con nosotros. Amén. Que es el pacto que tenemos a través de la sangre de Cristo. Dime, Arsenia. Sí. Dios le está diciendo al pueblo, cumple tu parte en esta alianza, que yo cumplo la mía. Entonces, en este principio Dios le indica la dirección a seguir, que es un cumplimiento formal de sus mandamientos, que venga todo del corazón, porque están escritas en la tabla de nuestro corazón y estamos sellados por el Espíritu Santo, y que busquemos complacer a Dios más que a nada, buscar su rostro y dedicar, ¿verdad?, nuestras ofrendas y primicias y oraciones a la gloria de Dios, porque Dios sabía que había muchas emociones en esa celebración de ese templo. Había muchas emociones, mucho brinco, mucho salto, mucho de todo, pero como Dios conoce nuestros corazones, Él está alentando, porque yo he oído un dicho que dice que la vida da primero el examen y después que te da la teoría. Pero Dios no es así. Dios le está diciendo primero todo lo que puede venir. Y ahí hay una pregunta: ¿es un lugar de encuentro con Dios o simplemente es de reunión o de propiciar a través de los estudios y la exposición de la palabra? Pero como que si le damos el sentido y el seguimiento que tenemos que darle a esa palabra, porque nada más no es escuchar. Nada más no es escuchar, porque cualquiera escucha. Pero una cosa es poner atención a esto. ¿Qué tan presente vemos a Dios y cuán consciente cuando estamos en el templo participando del servicio? Porque a Dios le preocupa que tanta pompa y tantas cosas
y está viendo como una ambivalencia, como algo de que es como un oráculo divino que él está resumiendo en lo que está diciendo a ellos referente a ese templo, y le está diciendo lo que viene. Pero obviamente, como él es un Dios de amor, pues mandó su hijo, que ahí fue que entonces se refiere Romano, para entonces sacarlo a nosotros de esa arena movediza en que hemos estado, porque como eso viene arrastrándose desde un principio de la creación, pues ya dice la palabra que desde antes de la creación ya no tenía la provisión, pero obviamente es mucho mejor hacer las cosas bien, con obediencia, sin consecuencia, pues. Pero él se esperaba eso, porque como sí, él sabía sí, que eso iba a suceder porque era la emoción del momento. O sea, ay, después de tantos años que se tardó en construir el templo, todo ese boato, todo ese festejo, pero él sabía que en poco tiempo eso iba a pasar, esa novedad del templo iba a pasar. Y entonces es que realmente el pueblo iba a tener que entrar en una relación real con Dios. Y iba a tener entonces que validar el pacto que se estaba haciendo con Dios. Pero como él sabía que el hombre iba a fallar, pues ya le está dando anticipadamente la medicina antes que venga la enfermedad. Para que cuando llegue la enfermedad, pues sepamos entonces qué hacer para curarla. Sí. Entonces, la otra aplicación que tenemos es: Dios no está obligado a salvar al ser humano pecador, ni a entrar en una relación de pacto con pueblo alguno. Judith, dígame. Antes de continuar, Diga. Hay algo muy interesante en todo esto. Y es que hay muchas cositas en ese texto que son bastante interesantes y no me gustaría que se me perdieran. Mira, tenemos este templo que el Señor permitió que Salomón construyera, y digo que permitió, ¿verdad? Fue la inspiración de Dios la que lo llevó a él a construir este templo. Era el pensamiento de David de decir: Dios, que es más grande que todas las cosas, vive en una casa de campaña, y nosotros tenemos mejores casas que Dios porque Dios vive en un toldo. Así que la idea le nace a David de este pensamiento de que lo más grande del mundo, el creador, vive en un toldo y nosotros vivimos en casas mejores que él. De ahí surge la idea, pero la inspiración le llega a Salomón de construir este templo, pero es Dios el que quiere establecer esta relación, como bien has dicho. Pero hay algo interesante en todo esto, es el hecho de que esta casa de oración, este templo, iba a significar la presencia de Dios. El pueblo tenía que cumplir con unas condiciones de pacto que no son otra cosa que, como dice Jesús, no son cargas gravosas. Era simplemente mantener una relación con Dios. Era la única condición que Dios le estaba poniendo. Y por eso es que es importante estos versos. Y dice que si mando una sequía, hago que no llueva, ordeno que langostas destruyan los campos, o envío peste sobre mi pueblo. Y dice: y si mi pueblo que lleva mi nombre. Y hay cuatro cositas ahí que son pero sumamente interesantes. Primero que nada, se humilla. Mira que durante todo este tiempo de Adviento, durante todo este tiempo hemos estado hablando de la obediencia. Y la obediencia es una especie de reconocimiento que estamos ante una presencia que merece que nosotros le prestemos atención, que merece que nosotros lo escuchemos, que merece que nosotros lo sigamos, porque es un beneficio para aquel que cumple los límites que Dios le pone. Y el acto de humillarse va amarrado al de la oración. Cuando nosotros nos volvemos soberbios
ni siquiera queremos orar. Pensamos que tenemos todo el control de las cosas y al tener el control de todas las cosas no necesitamos de Dios. Así que la oración es un acto precisamente de obediencia y de humillación, porque reconocemos que esta entidad poderosa, este ser maravilloso, nosotros dependemos de él. Nosotros tenemos una completa dependencia de Dios. Y mira cómo dice, el pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca. Y esa búsqueda de Dios constante, lo que va a hacer que ocurra la cuarta cosa, que deje su mala conducta. O sea, nosotros no podemos establecer una relación con Dios si nosotros nos seguimos portando como mismo nos portamos ayer. No podemos tener una humillación plena si no estamos consagrados en esa oración, si no reconocemos que Dios es nuestra fuente, nuestro norte, y cambiamos nuestra mala conducta. Mira cómo lo va amarrando todo esta respuesta de Dios a Salomón. Y más interesante es, y lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Es una promesa de bendición para todo aquel que hace esas cuatro cosas. Y es una promesa de bendición que no solamente es para el que lo escucha, no es solamente para el que se humilla, no es solamente para el que ora, sino que es para toda la nación. Unos versos sumamente importantes. O sea, mira cómo dice más adelante, escucharé las oraciones que se hayan hecho aquí y de esta comunidad de oración, que hay una responsabilidad sobre Salomón. Y a ti te digo que si tú haces lo que yo espero, que es actuar en rectitud, yo voy a mantener tu dinastía, tu trono, lo que le prometí a David. Y mira que le está pidiendo, no le está pidiendo a Salomón que sea perfecto, ni nos pide a nosotros que sea perfecto, porque David no era perfecto. David era un pecador terrible, pero su corazón era conforme al de Dios porque precisamente hacía esas cuatro cosas. Se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. David trataba de dejar su mala conducta, pero precisamente esto es la gracia, para que nosotros no nos gloriemos de las cosas buenas que hacemos, porque si no, nuestra santidad sería nuestra carta de recomendación ante Dios, y eso no es posible. Dios nos ama y nos da su gracia independientemente de lo que nosotros hagamos. Y entonces del lado comunitario va Salomón y vuelve al lado comunitario y dice, si tú te comportas, y después nos dice, pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y mandamientos y adoran otros dioses, los arrancaré de la tierra. Y mira esto, esta prosperidad que viene de la bendición del que se humilla, del que ora, del que me busca, es para todos, es una prosperidad colectiva a una desgracia colectiva si el pueblo no lo hace. Y más aún, él le deja saber, mira, todo este templo glorioso, toda esta cosa maravillosa que tú estás mirando, todo esto bello, no tiene valor. No tiene valor. Porque la acción que tú vas a hacer en la relación conmigo en este templo es lo que le da el valor que tiene el templo. Y tú sabes que en un momento los fariseos ya no oraban, ya no juraban por el templo, sino por el oro del templo. O sea, el nivel de pérdida de visión era tan grande que ya ellos no entendían esta relación entre templo y Dios. Ellos simplemente pensaban que el templo era más grande que Dios y Dios quería evitar que ellos terminaran adorando a un templo y no a Dios. Mira qué interesante. Y por eso dice, y los voy a hacer una ruina para que todo el que pase se dé cuenta de que yo, el Dios más grande, el Dios más poderoso, lo único que necesito es que tú te relaciones conmigo. Ni siquiera el templo tiene valor. Y lo mismo nos está diciendo en el nuevo pacto. Mira, lo único que estamos esperando es que tú me busques, que te humilles, que ores, y esa bendición llegará a ti.
para que entonces todo aquel que vea que tú estás en esta comunión con el templo, con el Espíritu Santo que vive dentro de ti, es lo que va a hacer entonces que todo el mundo vea esa prosperidad, esa bendición, ese cambio en tu vida, ese transformarte, y va a decir, esto es un siervo de Dios. Mira qué hermoso es ese texto. Y entonces pues vemos que Dios hace esta promesa y no es gravosa, no es gravosa, simplemente lo que está diciendo, reconoce que yo soy Dios, reconoce que todo lo que tú hagas no tiene valor, reconoce que para mí lo que tú haces, los sacrificios, las ofrendas, esto no tiene valor. Lo que yo quiero es que tú cambies tu manera de ser, que tú te humilles, que tú ores, que me busques, que tú te transformes en algo que sea la misericordia que yo he tenido contigo. Es maravilloso, de verdad. Perdona la interrupción, pero es que cuando lo miro y lo vuelvo a mirar, digo, es que es un verso poderoso. De hecho, el verso 14 es como el corazón de la clase, y como yo digo en ocasiones, ya de aquí nos podíamos ir para casa, porque ese verso 14 era completamente el templo, el texto áureo de todo esto. Gracias, Judith, gracias a todos por el espacio. Gracias a ti. Gracias. Pero sin embargo, Dios no está obligado a salvar al ser humano, ni a entrar en una relación de pacto con pueblo alguno. O sea, en buen español, Dios no tiene que romperse la cabeza con nosotros. Dios no nos necesita a nosotros. Dios nos invita a entrar en el pacto de manera libre y voluntaria, motivado por el amor que caracteriza y define la esencia de la divinidad. El amor de Dios por nosotros es tan grande que nos está invitando a entrar a este pacto. Pero claro, como habíamos discutido lo que es la definición de pacto, un pacto es válido solamente cuando ambas partes entran de manera libre y voluntaria. Libre y voluntariamente, el Señor nos está invitando a que aceptemos su amor, a que aceptemos el amor que Él tiene por nosotros, que fue tan grande que sacrificó a su Hijo por nosotros. Pero Él no tiene obligación de salvarnos. Entonces, cuando entramos en una relación de pacto y obedecemos los mandatos de Dios del cielo, experimentamos una renovación espiritual. Cuando nosotros reconocemos ese amor inmerecido que Él tiene por nosotros, lo aceptamos, actuamos en consecuencia, rindiéndonos a Él, abriéndonos a Él, abriendo nuestro corazón, entonces vamos a experimentar una renovación espiritual, que era lo que el Rey nos estaba explicando, que cuando eso sucede, cambiamos, porque la renovación espiritual trae cambio. Si no hay cambio, no hay renovación espiritual, porque en ese proceso de renovación es que vamos a dejar de lado, vamos a rechazar, vamos a eliminar de nuestra vida lo que es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la otra aplicación, si bien la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Usted aceptó el pacto, usted entró en el pacto y el pacto tiene unas consecuencias. Mientras usted obedezca, usted va a ser bendecido, pero si usted no obedece, va a tener que sufrir las consecuencias, que era lo que el Señor le estaba diciendo a Salomón. Mientras tú te humilles, mientras tú me obedezcas, mientras tú sigas mis caminos, esto es lo que va a suceder. Yo te voy a bendecir, vas a tener una gran dinastía, vas a ser prosperado, pero si no me obedeces, va a venir la destrucción. Pues entonces, Dios se aparta de aquellas personas que deciden perseverar en la maldad, a pesar de haber sido advertidas del pecado y de sus consecuencias. Dios se va a apartar de todo aquel que, por más que él insista, que él trata, que le dice, que lo invita, que le explica, que le envía emisarios, que le hablen, no acepta. Porque como el ser humano tiene derecho a ejercer su libre albedrío y Jehová respeta eso, él no obliga a nadie a entrar en un pacto con él. Por lo tanto, si bien Dios es lento para la ira y grande en misericordia, como dicen los salmos,
Establece con claridad que Dios no contendrá para siempre con la humanidad. Va a llegar un momento en que el Señor va a decir, hasta aquí yo llegué, resuélvanse como puedan, porque ya yo no puedo bregar más con ustedes, con aquellos que de ninguna manera aceptan el pacto que Él está ofreciendo. La obediencia y la oración son parte de la adoración a Dios. Cuando obedecemos a Dios cumpliendo sus mandatos en nuestra vida diaria, le estamos adorando en nuestra vida cotidiana. Las personas de fe viven como personas de fe. ¿Usted es una persona de fe? ¿Usted vive como una persona de fe? Esa es una reflexión buena para hacer en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, donde nosotros decimos y reconocemos y declaramos que nosotros hemos entrado en un pacto con Dios. Somos personas de fe. Vivimos nuestra fe. La gente puede decir de nosotros que somos personas de fe y que vivimos nuestra fe. La gente puede ver en nosotros eso. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nosotros podamos vivir como personas de fe, que nosotros podamos demostrarle al mundo nuestra fe en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, para que entonces podamos validar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Porque mientras nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, Él va a responder por nosotros. Así que nuestro Señor nos está diciendo que Él perdona, que Dios promete, escucha y perdona. Él promete cuidar de nosotros. Él promete escucharnos. Él promete bendecirnos. Y Él promete perdonarnos. Y volver a recomenzar el pacto todos los días de nuestra vida con nosotros. Amén. Porque ese es el resultado de su misericordia en nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros hagamos una introspección profunda y veamos si realmente nosotros somos personas de fe y estamos viviendo nuestra fe. Y si no, todos los días podemos recomenzar y volver a pactar con nuestro Señor, que está esperando por nosotros todos los días, todos los días, todos los días hasta el fin del tiempo. Porque esa precisamente es el pacto de amor que Él hizo con la humanidad. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Reflexionar sobre algo más? Judith, dígame. Yo quiero hacer una molestadita más con la cuestión de la obediencia. Claro. Es que muchas veces vemos que José era obediente, vemos que María era obediente, y nosotros es que en el siglo XXI en el que vivimos, en el año 2023 que comenzó hace unos días, la gente piensa que la obediencia es algo pasado de moda, es algo tonto. Es hoy en día donde rendimos culto al egocentrismo, en donde rendimos poner pautas o poner límites a las personas. La gente vive sin límites. Hoy estamos en el tiempo de lo ilimitado y todo el mercadeo nos vende que nosotros somos personas que vivimos de manera, pero cuando miramos la obediencia, no es otra cosa que Dios nos pone límites para protegernos. Cuando miramos que Él decía, mira, no adores dioses falsos, o cuando le decía al pueblo de Israel, mira, no te cases con mujeres que no sean de tu mismo grupo. El apóstol Pablo más tarde lo dice, mira, no te cases con un yugo desigual.
No te cases con alguien que piense diferente de ti con respecto a lo cuáles son los límites y la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando te sales de los límites, pierdes la protección que el límite te da para que no cometas tonterías. Entonces, pues vemos que Salomón se salió del límite. Salomón se salió del límite. La desobediencia de Salomón surge por su concubinato con mujeres que eran de otras creencias, y él no supo mantener el carácter de decir, no, yo me empato contigo, pero vamos a creer esto. No, él simplemente se dejó arrastrar por ese tipo de creencias. Vemos que el límite, la obediencia, no es una obediencia gravosa, es simplemente una protección. Si nosotros honramos a Dios todos los días en las cosas que hacemos, todas, desde el levantarnos hasta el acostarnos, todo el tiempo vamos a tener presente en nuestra mente que respetamos, y esa es la conducta de fe. Eso es lo que los creyentes deberíamos hacer. Que yo no veo tal película porque tal película no me edifica. Que yo no escucho tal música porque tal música no me edifica. No es porque es mala o porque es buena. Es simplemente porque no está en los límites que Dios me pone. Porque yo escucho una canción que no es adecuada porque no me edifica. Y cuando vengo a ver, escucho dos. Y cuando vengo a ver, estoy en la lujuria. Y cuando vengo a ver, estoy en el pecado. Por eso es que la obediencia es simplemente nosotros deberíamos actuar en obediencia, porque es simplemente una forma de bendecirnos, de prosperarnos, de mantenernos alejados de toda esa maldad. Como bien dice, no es simplemente por la cuestión de que eventualmente va a haber un juicio, lo va a haber, y todos estamos claros con esto. Es que el juicio lo pasas día a día, porque vas cayendo cada vez más en la desobediencia, y cuando vienes a ver, no tienes límite, no sabes cuándo parar. El que hoy dice, me voy a tomar una copita, porque una copita no le hace daño a nadie, cuando viene a ver se está tomando 4, cuando viene a ver está tomando 10, cuando viene a ver está alcoholizado. Si te volviste alcohólico, te volviste preso. No entiendo por qué la gente no puede ver que la obediencia Dios la pone simplemente para protegernos. Y lo mismo pasa con todos los demás vicios. Y vicios hay muchísimos, ¿sabes? Desde el celular hasta que uno ni se da cuenta. Pero si tú dices, no, pero yo voy a restringir el celular, o yo no voy a ver tanta porquería que veo, porque muchas veces lo que son cosas que entretienen a la gente, para apartarlos de Dios, para apartarlos de lo bueno, para apartarlos de la obediencia. Cuando tú vienes a ver, estás perdido, pero no te diste cuenta, porque viste un brinquito, y de un brinquito al otro te saliste de la desobediencia, te saliste de la obediencia y del límite que Dios te puso para protegerte y para prosperarte. Yo conozco gente que tiene vicios de juego, que tiene vicios de alcohol, y son presos, son esclavos, se come su salario, se come su familia, se come sus amigos, se come sus relaciones. Y tú dices, pues para algo Dios te puso el límite, ¿no? Para prosperarte, no para que caigas en desgracia. Y cuando los vemos, y todos tenemos la experiencia de ver muchachos que están en la drogadicción en la calle, y tú dices, este es el templo de Dios arruinado. Es el templo de Dios en ruinas. Y cuando tú pasas, tú dices, mira, un hijo de Dios en ruinas. Y es exactamente lo que dice el texto. Es exactamente. Te apartaste, adoraste dioses falsos, y ese templo quedó arruinado. El templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, que es nuestra manera de comportarnos. Gracias a todos y a todas. Gracias, Judith. Es que esta lección está poderosa. Sí, Voy además, quiero decir algo rapidito. Dale. Que eso que ha mencionado Rey muy bien, como los vicios, para mí esos son los dioses ajenos a los que hace referencia la lectura, ¿verdad? Son los dioses ajenos de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Justamente eso del celular, las loterías, los juegos, todo lo que él mencionó, la música que tal vez no deberíamos escuchar tanto. Y lo otro que quiero decir es que tenemos que recordar que los templos no son clubes, no son lugares de encuentro
de gente, así de gente, sin más ningún descriptor, lo que lo hace casa de santificación, casa de oración, casa de humillación, como muy bien ha explicado Judith y Rey, es justamente nuestra actitud, cómo nosotros accionamos dentro de esa casa del Señor. Y no importa si es templo o si estamos en un lugar sin paredes o si está en un toldo, puede ser casa de santificación o de oración, dependiendo cómo esté nuestro corazón y nuestras actitudes. Eso era lo que quería decir. Los templos no son clubes religiosos, son lugares de encuentro de los hijos del Señor, de aquellos que aman a Dios, de los hermanos en la fe. Eso es lo que es un templo. Gente que va allí a arrepentirse, a humillarse, a reconocerse que es pecadora, pero quiere estar cercana con el Señor. Queremos acercarnos al Señor. Queremos perdonar, ser perdonados día a día. Y más que todo, buscar mantener esa promesa que el Señor nos ha dado. Amén. Gracias, Aret. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre la Antonia clase? quería hablar. Dime, Antonia. Ajá, buenas noches. Yo estoy escuchando la verdad, la exposición de la escritura, de lo que traen. Y la verdad que es bien edificante, bien edificante. Y la aportación mía, de acuerdo a lo que ha traído el hermano Rey, y de acuerdo a lo que ha hablado Anet. De acuerdo a lo que ha hablado ella, para mí yo estoy con el pensamiento de esta manera. En términos de todo pacto, vamos a decir pacto, la gracia divina, todo lo que hemos hablado, es que tiene que aplicar a nosotros, a nuestra vida. Esto se aplica, esto está actualizado para nosotros. El templo es el templo del Espíritu Santo, nosotros que tenemos este templo. Y al lado de eso, para mí, y yo estoy por la palabra aquí en mi mente, escuchando la fidelidad. Porque si no somos, tenemos que ser fieles. El Señor requiere que dentro de esta relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, cuando escuché también cómo nosotros el aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, esto es bien. Pues y ahí viene la gracia, esa gracia divina. Y yo digo, para mí, en la relación con Dios y los atributos, Dios no quiere nada, ese loco. Por lo tanto, nosotros no estamos creando ídolos de nada, sino que dice que lo amemos con toda nuestro entendimiento, por la fuerza de nuestro corazón, vamos a decir, de todo, porque Dios requiere, y nosotros tenemos que entender eso, digo yo, y Él es fiel, ¿verdad? Es fiel a nosotros, por lo tanto, también nosotros tenemos que ser fiel a Él. Lo tengo como requisito también, en todo lo que tenemos que ser humildes, obedientes y todo, tenemos que ser fieles. Gracias, Antonia. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Si no, pasamos entonces a leer la oración final de la clase. Oramos. Dios de pactos, gracias te damos por tu disposición a entrar en una relación de amor y salvación con la humanidad. Gracias porque demuestras a cada paso tu misericordia y tu grandeza. Danos fuerzas para poder entrar en una relación de pacto contigo y mantener esa relación con fidelidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Yo nos continúe bendiciendo. Tengamos ahora la oportunidad de Dios. De hermana Gloria, divino. Para entregar de lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Aleluya, santo Señor, te Dios. damos gracias. Gracias, Gracias, Dios Padre. bueno, por todo lo que recibimos de ti, aún sin merecerlo. Recibe Bendito estas Dios. ofrendas metálicas, Señor, junto con nuestras vidas y permite, oh Dios, que las mismas sean utilizadas para beneficio y bendición para tu pueblo. Gracias, Aleluya. Dios, porque eres bueno, porque siempre estás en medio nuestro y no te cansas de bendecirnos. En Señor, Cristo gracias, Jesús. Padre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora tendremos los anuncios y continuamos con tiempos de encuentro en las primicias mañana a las 7:30 de la noche y el jueves tendremos el altar familiar y el texto base es Lamentaciones 3, 22 al 24 y regresamos a la casa de adoración y oración el domingo 8 con la escuela bíblica, que la escuela bíblica comienza a las 9:30 de la mañana y el culto de adoración y alabanza a las 10:30. Mientras estamos en la clase bíblica y en el culto de adoración, tendremos el Festival de Reyes para la niñez en la planta alta de nuestra iglesia, en su salón de educación cristiana, y le pido a todo aquel que se le fue entregando un papel el domingo anterior para unos regalitos para los niños de nuestra iglesia. Esto pues que nos los hagan llegar lo antes posible. Estaremos hasta el sábado recogiendo esos regalos, así que le pido a todas esas hermanos y hermanas que se les dio ese papel que por favor nos hagan llegar esos regalos. Son para los niños de nuestra iglesia, para que ninguno se nos quede sin ese obsequio, ¿verdad? De parte de la iglesia a nuestros niños y niñas y juveniles, también incluimos a los juveniles. Así que si alguien desea hacer alguna aportación, también es bienvenida, lo pone en la TH móvil de nuestra iglesia. Y continuamos orando por el chat de Oremos luego que terminemos aquí el culto, ¿verdad? Como lo hacemos todas las noches de 9 a 10 de la noche, por todas esas peticiones que se presentan allí y por el grupo misionero que está allá en Jobo Dulce, en Haití, el país vecino. Así que nos preparamos, esos son todos nuestros anuncios para esta noche y nos preparamos para recibir la bendición final. Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos presentas día a día para que nosotros nos acerquemos a ti. Gracias, Señor, porque no te cansas de seducirnos, Señor, y de hablar a nuestros corazones, y porque posas tu Espíritu Santo para que nosotros seamos casa tuya, mi Dios. Señor, en esta hora nos preparamos y nos disponemos a descansar, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tengamos un sueño reparador,
pero que la misma sea, Señor, por la vigilancia de tu Espíritu Santo, y que te poses en cada hogar aquí representado y en los hogares de toda nuestra iglesia y congregación, comunidad y país. Pedimos tu bendición y que esa bendición sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. La paz de Dios sea con todos y con todas. Amén. Buenas Amén. noches y que descansen. Dios les bendiga mucho. Igualmente. Diga Besos y todito. abrazos. Bye. Gracias, Judy. Gracias, Judy. Excelente clase. Gracias. Muy buena, Judy. Gracias, Rey. Amén. Gracias, Judy. Gracias, Águeda. Gracias, Michelle. Y gracias a todos por estar. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas Que noches. descansen. Dios bendiga a todito. Bye. Bye, bye. Bye. Gracias, Señor. Gracias. All right.